Chayotero pierde los estribos en plena entrevista con Noroña, donde hacía prácticamente cómo trataban a Noroña cuando era el cuarto poder todopoderoso, que se sentían intocables los chayoteros porque se sentían dueños de la verdad, pero Noroña les sacaba frente y no se dejaba intimidar. Increíble, pero cierto. Sí que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que todo sucedió pues prácticamente así, de esta manera. La gente que nos está viendo, brevemente, ¿por qué estoy aquí? Yo a este hombre no lo traté sino hasta que me interesó buscarlo, porque lo veía tirándose a los pies, creo que desde Fox. No, ya te falla la memoria. Hiciste un artículo diciendo que yo era dirigente de deudores de la banca, que me había metido a caballo. Dijiste cualquier cantidad de barbaridades, todas inexactas sobre mi persona. Era la afición. Y yo te fui a ver a la oficina ahí sobre la callecita esta, atrás del Monumento a la Revolución. Y te hice una serie de precisiones. Y así como eres, dijiste claro, hicimos una nota aclaratoria y empezamos a tener una relación. Sí, nada más que hace muchos años. Te recuerdo que si se trata de mentiras, me la ganas. Yo nunca he trabajado en la afición. La afición es un periódico que compró Milenio. Era la afición y ahí estaba sección deportiva. Tienes razón. Te escribí de ti que ibas a caballo cuando en realidad ibas. Fue Ramírez Cuellar. Fue Ramírez Cuellar el que entró a caballo en el Congreso. Eran varias tienes razón, imprecisiones. Ahí nos conocimos. Tienes razón. Pasa el tiempo y te aventabas a los pies de Fox, yo creo que para pedirle hueso. No, nunca. Hacías sainete y medio, sí. Rompía o trataba de romper las vallas y entonces. A ver. Permíteme. Tiempo. Es que otra imprecisión. Ya veo que no es mala fe de tu parte. Ver, no, es mala Alzheimer. Es mala memoria. Yo me tiré a la salida del Palacio Nacional para que no pudiera salir Cedillo en la época de deudores de la banca. Como tope. ¿Y todavía debes esa lana o ya la pagaste? No, la pagué puntualmente. ¿Seguro? Te voy a presumir. Pero bueno, me equivoqué de presidente. Disculpe. De todo. Soy mayor que una tarjeta de crédito que conste en actas que ya tengo crédito. Así es que no estoy en el buró de crédito. Correcto. Por lo tanto he pagado mis deudas. Bueno, el caso es que hacía esos sainetes y entonces era militante del Partido de la Revolución Democrática. Eso es cierto. Y pues Gerardo, no tengo empacho en decir, yo te admiraba por el ángulo. Son albur eso, te admiraba por el ángulo. Oye, no, qué vulgar es ese cuate. Y quiere gobernar la ciudad. El caso es que le admiraba, a este sujeto. Muerto, o sea, aunque seas jefe de gobierno. Yo no albureo. El caso es que me llamó la atención imaginarte a punto de salir de tu casa, dispuesto a enfrentarte con no sé qué tipo de fuerza policíaca o quizás hasta militar, en todos los sainetes que participaste, muchos de los cuales eran muy grotescos, y luego me conmovía que te llevaban como borracho colgadito para afuera, y admirándote ese ángulo de entereza, de valor, de enfrentarse a la fuerza pública, cuando te hiciste diputado y gozando de fuero, ya no te admiro ninguno de esos numeritos. Muy bien. Pero ahora es probablemente el legislador más ilustrado que conozco, Gerardo. Te felicito. Muchas gracias. De libros no te voy a preguntar, no. La tendrías fácil. Eso es todo. No, pues por ahí deberíamos empezar. Bueno, ahora yo voy a decir lo que Carlos quiso decir. Que está muy contento de estar aquí con nosotros, que es decir, un luchador incansable, confrontado al poder. Luchador el santo, el cavernario galego. Ay, soy luchador social. Claro, no seas manila. No alburea, pero qué tal suelta picardía. No, pues hay luchador social. Y el cargadero soy yo. A ver, primero, tienes que ser más ecuánime, si no, no va a haber intercambio. Estás actuando como en el asalto a la razón. Callo. Y es espacio común. Tú sabes. Entonces, te digo, lo que... No, bueno, yo he sido... Hiciste un artículo o hiciste un comentario en este sentido que estás planteando, me acuerdo bien, muy elogioso, por cierto, sobre la valentía y la determinación de ir a enfrentar a la policía, al Estado Mayor, a la Policía Federal, a las vallas, a las rejas. Y le pedí a Humberto Ríos Navarrete que te acompañara. Exacto. Desde la noche anterior al día de... Porque hay gente que no entiende la relación que tenemos, que es una relación de amistad en realidad, y pensando diferente. Él dice que yo soy de ultraderecha y que es de ultraizquierda, porque él ve el mundo al revés, está claro, ¿no? Pero en realidad, el Milenio fue el primer periódico, yo lo quiero reconocer, que hizo un artículo de fondo sobre mi persona. Varios. Lo invité a mi casa, pero el primerito, este hombre que dices, además, muy buen artículo. Entonces hemos tenido una relación así, de irate, de intercambio, de reconocimiento, y la verdad es que cuando Ikingari me dijo que invitara a alguien con quien yo estuviera cómodo, que pudiera platicar, que fuera relajado y todo, yo pensé justo en lo contrario, y voy a invitar a Carlos Marín, habrá contrapunto, habrá intercambio, habrá una cosa más animada. Bueno, el caso es que ahí me da gusto, pero Gerardo, para efectos prácticos de lo que tiene que ver con esta conversación, supongo que al público le interesará saber
pues cuando menos que yo pienso que estás absolutamente incapacitado para gobernar la Ciudad de México. Bien, nada más. No, bueno, claro que no. Fíjate, de los aspirantes, bueno, ayer fue el debate, lo habrás visto. Eso no fue debate. Sí, fue un debate. Lo que pasa es que todo el mundo esperaba, tú a la cabeza, que nos matáramos ahí, que hubiera muertos, heridos, que hubiera ¿confrontación? Pues no, porque tenemos visiones en términos generales diferentes, muy parecidas. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Lo que nos hace diferentes es la trayectoria y el compromiso que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo una trayectoria que seguiré en la misma línea de llamar a la gente a la participación, a la lucha. Yo estoy convencido que los grandes problemas de la ciudad no se resolverán sin la participación popular. Y creo que en ese sentido, las características de liderazgo que tengo pueden ser, en este momento, en este contexto, las necesarias para encabezar el gobierno de la ciudad. Yo sé que a ustedes les gustan más otros u otras, más a modo, más que han sido financiados millonariamente por quién sabe quién, y no por su carisma. ¿No? Pero se necesita. ¿Tú crees de veras que Batres, que está por llegar, está financiado? O que Alejandra Barrales la está financiando millonetas. Tú lo dijiste, no yo. Bueno, el asunto, fíjate, a propósito de Alejandra Barrales, fíjate qué notable diferencia encuentro entre tú y ella, pero para llegar, además, desde luego, de la parte de la cuestión de género, porque eso sí te advierto, yo a orgullo tengo ser heterosexual, pero al margen del género, yo encuentro una diferencia sustantiva como para que no seas ni nominado candidato y mucho menos para que ganes el gobierno de la ciudad. ¿Cuál es? Y esto me va a llevar a hacer un comentario sobre tu predecesora en este foro, que es Alejandra Barrales. A ver, ¿cuál es? Dime, ¿qué piensas del Teletón? ¿Qué pienso del Teletón? Justo cuando venía para acá me habló Pepetón, que es uno de los funcionarios importantes del Teletón con el que tengo una extraordinaria relación. Él me invitó al Teletón en Nesa, si mal no recuerdo, y cambió mi percepción sobre el tema, porque están haciendo un trabajo. ¿Así fuiste? Fui, claro que fui. Hice un recorrido, estuve varias horas en el lugar. De hecho, me invitaron a la inauguración del CRIT en Iztapalapa y decidí no ir porque iba tu amigo, el que nos usurpa la presidencia de la República, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Entonces no fui dije, ¿para qué les hago daño a los amigos del Teletón, sabiendo que va a haber una confrontación? Y entonces no fui. Entonces tengo una excelente relación con él. Me dijo que te iba a hablar, por cierto, no sé si te habló. Me habló. Me habló y me preguntó dónde podía ver esta transmisión, esta charla. Y es a quien le avisé que... Entonces tengo buena relación con ellos. Yo sigo pensando que hay una parte de grandes empresas que valen impuestos con el asunto de la filantropía. Pero no en el caso de Teletón. Yo tengo esa impresión. Esa es el que yo les... Imagínate gobernando en función a tus impresiones prejuiciosas y generalmente fallidas. No, claro que no. Es que eso es lo que pone en alto riesgo el desarrollo de la capital del país. Te voy a demostrar... Eres más de percepción que de conocimiento. Soy de mucho conocimiento, de mucha percepción, de mucho compromiso, y te pondré varios ejemplos. Primero, a mí no me platican las necesidades de la gente. Mis abuelos no fueron a la universidad, mis padres tampoco, yo fui el primero que fui a la universidad. Conozco el esfuerzo que hay que hacer. ¿Pasabas por la juguera, por la banqueta? No, pues te quedó claro hace rato que no existe hablar de libros porque soy una gente preparada. Segundo, creo que la educación es muy importante y entonces mi determinación es que los jóvenes tengan acceso a la preparatoria y a la universidad. Todos los que quieran estudiar, que hayan pasado la preparatoria, tendrán un lugar en la universidad, y los que han salido de secundaria, un lugar en la preparatoria. Creo que en los asuntos de salud hay que acercar la salud a la gente, que un médico recorra las zonas y les dé acceso a atención médica a la gente. Vivienda, alimentación, no puede haber una persona con hambre en la Ciudad de México, y también estoy en la determinación de que se respeten los derechos laborales, que haya empleo y empleo con derechos plenos, y quizás por ahí debía haber empezado que seamos ya un Estado de la República, porque la derecha, el PRI y el PAN, nos castiga por ser de izquierda en la ciudad. Somos el único lugar que no somos entidad de la República. No tengo cómo le va a sangrar la boca. Que no tenemos cuando dice derecha, pues sí, él sabe que delata su ideología. Que no tenemos constitución política, que sería la más avanzada. ¿Estás de acuerdo en que sería la más avanzada del país? No, desde luego tenemos cámara. No estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo en que no tengamos contigo por principio, por si acaso, y por supuesto, yo debo procurar estar en desacuerdo. Bueno. Pero, si me permites, quiero aclarar por qué mencioné a Alejandra Barrales, porque yo... Pero ya estás el tema. No, déjame decirte. A ver. Porque me llamó la atención que ella promovió como dirigente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que los becarios que tenemos ahí de asambleístas, amamantados por el presupuesto, ella propuso que donaran un día de su dieta. Al Teletón. Y para el Teletón. No pasó. Pues no sí. pasó. Pues sí. Y recordaba que tú tenías el prejuicio del Teletón, pero qué bueno que aclaras. Yo tengo una visión crítica. Con lo cual, déjame felicitarte. Te agradezco. Tengo una visión crítica, pero fui y vi la tarea que realizan, que es extraordinaria. Extraordinaria. Ahora, esa tarea la debería hacer el Estado mexicano. La tragedia es que no la haga, que ese tipo de servicios no las dé el Estado mexicano, porque no amamantas a los chamacos, a los muchachos con las becas en la preparatoria. No, yo hablaba de que el erario amamanta a los asambleístas y a los congresistas, por ejemplo, a ti. Sí, y a los periodistas que luego... No, yo no vivo de dinero público.
Tú sí, tú de hecho, Gerardo, debiste haber empezado por confesar que estos zapatos mejores que los míos, no, hombre, que ese atuendo, yo contribuí para que tenga casa, vestido y sustento. Y de Gerardo yo no tengo más que agresiones. Te voy a recomendar una primera lectura. Roberto Saviano. Vente conmigo, son albur, pero... No tengo la menor idea de quién es Roberto Saviano. Lo cual no te ennoblece. No, a mí me vale sorbete. Roberto Saviano es un extraordinario periodista italiano que hizo un libro extraordinario también que se llama Gomorra, que te explica el funcionamiento del narco en Italia. Permíteme, tengo un libro de Gomorra, no me acordaba del autor. No ya estás con Peña Nieto, escucha, lo tengo, ¿no te acuerdas de los autores? Tengo libros que probablemente competirían con el juglar. Sí, claro. No todos los he podido leer, no. Y un día que vayas a mi casa te vas a quedar de a 6. Está muy bien. Ahora, la mayoría de los que veas los vas a desconocer, porque tú me quieres apantallar con autores. Y si yo te digo Euclides da Cunha, no vas a tener la menor idea de quién hablo. Pero espérate, lo que te quiero decir es que Saviano acaba de sacar un libro que se llama Vente conmigo, de un programa de televisión que hizo en Italia, y tiene un artículo excepcional que se llama La máquina de fango, y que es esto que tú estás planteando, y que muchos plantean en los medios masivos de comunicación, de nosotros los mantenemos, todos son iguales, todos son corruptos, no sirven, son lo mismo, y eso yo no generalizo. Yo digo que yo contribuyo a que tú tomas, tengas casa y te vistas. No, tú no contribuyes. Y te pago tu celular, cómo no, y tu vehículo. Tú no contribuyes a que un médico del Seguro Social gane su salario. Si su ingreso es público, es insustancial. Él trabaja para eso. Tú no contribuyes a que un profesor de una primaria... ¿Tú crees que tú trabajas como legislador? Escúchame, tú no contribuyes a que un profesor de una primaria gane su salario. Él gana con su trabajo su salario. Y habemos legisladores con nuestro trabajo permanente ganamos nuestro ingreso. Habrá los que no. En tu caso no he visto un solo acto tuyo en la Cámara de Diputados que dijera yo, qué bien, desquitó la paga. No, bueno, claro. Sí, excepto cuando defendiste la dignidad de tu asistente, la señora Marta. Qué bien frente a este panista miserable que la había ofendido. Ese es el único día en que desquitaste el dinero que yo aporto para que comas. Habría otra manera. No aportas nada. Habría otra manera. A mi ingreso nada. Que yo hablara muy bien de Calderón. Si yo hablara bien de Calderón sería casi tu héroe. Esos son los temas que nos distancian. Los poderosos, el servicio a quien... Piense la insidiosa manera como tiene de desviar la información. No se supone, o la conversación, se supone que tú aspiras a gobernar la Ciudad de México. No, yo te puedo demostrar que no tienes la menor idea de lo que es lo que le llamaban el arte de gobierno. A ver, hablemos de algunos de esos temas. Tú eres de quienes alcahuetea, por ejemplo, a grupos paradelincuenciales. No, hombre, sí. Se te ha visto, yo creo que todos los compañeros conocen no soy del videos donde estás. Entonces no tengo nexos con quien sí. No tengo nexos permíteme. Comisión Federal de Electricidad. Si me dejaras hablar, nos faltan 15 minutos. Es que has hablado todo el tiempo, pero a ver, ¿cuál es el grupo paradelincuencial? Bueno, acciones en las que tú participas que implican ilegalidades, no te las permitiría el gobierno, no sé, de Andrés Manuel o de Marcelo Ebrard. Por ejemplo, cuando te presentas como legislador y con falsedades, calumnias y dices mentiras, pues yo digo, esto lo que hace es alentar conductas delictivas que pueden llegar inclusive a casos de linchamiento. Es el caso, por ejemplo, de cómo te volteas. A García Luna, yo creo. No. ¿A quién vas a defender? Mira. A García Luna le dijiste asesino y me parece que tendrías que repensarlo, pero allá tú. Se lo he dicho 3 años seguidos. Yo diría de un caso más lamentable que debiera avergonzarte. Es el caso de ABC, claro. Mira, del drama. Se ve que no tiene la menor idea de lo que niños sucedió quemados vivos. Y tú defiendes al funcionario responsable de estar haciendo negocio. Esa es la parte en que yo digo, Gerardo calumnia con la misma alegría con que el señor Moisés Acal le dice a un pobre recepcionista, pinche gato o pinche indio. No le dijo eso. Te he visto mentir. Le dijiste a Felipe Calderón borracho. Bueno, no tendrías manera de demostrarlo y peor. Ve la inauguración de los consta, el autor de esa calumnia lo tiene publicado en publicaciones que tú consultas todos los días para tener esa conducta pues paradelincuencial que has apapachado. Ahora ya voy a hablar, Carlos. Mira, primero, es muy poco serio que tú hables de conductas paradelincuenciales sin decir ni un elemento. Espera, porque hablaste como la calumnia es delincuencia. La calumnia, a ver, espera. El daño moral. ¿Por qué crees que tengo, por ejemplo, demandado a Lorenzo Meyer? Por calumniador. Por calumniador. No has dejado hablar, Carlos Marín. No dejas hablar nunca. Es que no consideras. La razón. Pero toma en cuenta las faltas. Tienes razón. Deja que hable uno. Y además vengo de tu invitado. No, pero más deja que hable uno. Es como cuando yo te invito a mi oficina y me regañas allá. Primera. No hay ninguna conducta paradelincuencial. Sí, ¿cómo no? Bueno, escucha. Propalar mentiras, manchar el honor de las personas, es materia de litigio. Te repito que por eso tengo denunciado a un calumniador, que es Lorenzo Meyer. Es muy ignorante, porque no existe el delito de calumnia. Escucha, en el Distrito Federal. Se llama daño moral, ignorante no. Mi problema frente a ti es que sé
demasiado. Seguramente. No sé si sepas, pero quizás... Mira, una primera... Bueno, desconoces el epitafio de mi tumba, que ya está mandado a hacer. Un primer problema es que escuches. No puedes entablar un diálogo si no escuchas. Sí, nada más te digo que eres calumniador. No has dejado de hablar, y no has dejado de interrumpir, y no has dejado de provocar en todo el tiempo. ¿Para eso me invitaste? No, yo tenía que hablar también. No se trataba de que tú hablaras. Para el tiempo que falta te quedan 5 minutos. Exactamente. Y con eso nos vamos. Espero que pueda hablar en esos 5 minutos. Primero, es falso que haya protección a ningún grupo, ni delincuencial ni paradelincuencial. No has dado un solo dato. Es falso que no haya un comportamiento serio, permanente, consecuente, de argumento, de principios, de entrega. ¿Retiras tu apoyo a Martínez Esparza y a lo que queda del ESME? De ninguna manera. ¿Ha o no cometido delitos el grupo de Martínez Esparza madreando a otros trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? No solo no retiro. Si eso no es una conducta o para delincuencia o delincuencial, que tú apapachas, ni una ni otra. Primero, no eres Ministerio Público, ni eres juez. No, hay trabajadores en la cárcel, que están viviendo un proceso. Hay 44,000 trabajadores despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas sin un juicio siquiera. 44,000 parejo. Es 44,000 deben volver a su empleo. Tú puedes compartirlo o no. No, tú le llamas a los trabajadores del gobierno, a esas y los que tú sabes que están súper inflado. Y los de Mexicana también eran ineficientes. Esa no era una empresa del gobierno. ¿Tú le darías en tu gobierno trabajo a todos los desempleados? Yo le daría, por supuesto, oportunidad. ¿Qué experiencia administrativa has tenido? ¿Qué experiencia administrativa has tenido? Si ya te callas, podré hablar. Es necesario que lo hagas. A ver, primero, vuelvo a insistir. Por supuesto que hay que crear una empresa que le distribuya y abastezca electricidad a la ciudad, porque CFE ha sido un desastre. Y detrás están las paraestatales, y hay 44,000 trabajadores en la calle, y lo que necesita es empleo. Y se necesita, por supuesto, generar empleo con inversión pública. ¿Y tú crees que los gobiernos están para crear empleo? Otra vez. ¿En serio lo crees? Es un derecho constitucional el trabajo. Permíteme, la salud, es un derecho, la salud, y tener casa, son aspiraciones. Y los gobiernos... Pero aquí sí macheteate un poquito, No, cuando menos a ver, señor. Imagínate los gobiernos creando artificialmente empleo. No, artificialmente no. Invierten y su inversión concita la inversión privada. No, el gobierno no debe ser empresario. A ver, los gobiernos hacen obra pública y esa obra pública... No, contratan a particulares para que la hagan. Pero por supuesto, señor, eso lo han venido oye, si aquí vamos a tener una vía de paga porque la están haciendo los empresarios porque no hay dinero en el gobierno de la ciudad para construir una carretera interior. Es decir, el gobierno no es patrón en el sentido de crear empresas. El gobierno no tendría por qué estar fabricando bicicletas o condones. ¿Y quién está diciendo que el gobierno construya bicicletas y condones? Dices que vas a crear una empresa para 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza. ¿Y para construir condones y bicicletas? No, eso lo proponía Lozano, tu defendido. No, lo que nosotros estamos planteando es crear una empresa que distribuya la energía eléctrica en la ciudad. O sea, quien quería que hiciera otras cosas era Lozano. Entonces, lo que se trata es de que haya empleo bien pagado, que haya educación para todos. ¿Quién nos da esa luz? Bueno, que conste en acta. ¿Quién nos da esa luz? Responde. De que pudiera ¿Por haber qué quieres crear una empresa si aquí hay focos encendidos? ¿Qué empresa nos la da? No les preguntas cuánto le llega el recibo de luz y cuánto les llegaba antes. No les preguntas cuántas veces se les corta la luz. Mucho alcahuetismo, mucha corrupción. Tú sabes que llegaban trabajadores de la comisión, de la compañía de luz y decían de cómo no. Este es el ejemplo de un hombre de izquierda. Y yo soy el de derecha. Yo, por fortuna. Este es el que defiende a los trabajadores. Yo sí leí de Hegel al Che Guevara. Y este hombre se macheteó solamente, me imagino, pues quizás a Bertrand Russell. Pues Che Guevara escribió poco, por cierto. Era más un práctico que un teórico. Sí, y sabes... Yo creo que te hubiera servido leerte los 3 tomos del Capital de Carlos Marx. No, ¿sabes quién los tengo? Yo hubiera leído a Gramsci. Es mucho mejor que leas la Sagrada Familia. Y de Gramsci te puedo decir hasta que desayuna. La Sagrada Familia es de Marx. Claro. Ok. De los dos. No sabes lo que es el trabajo de los predecesores del marxismo. No tienes la menor idea de lo que... De cada... Si te digo Herbert Marcuse, te vas a quedar así como Peña Nieto. En todos los leí. En la UAM de cada 4 materias 5 eran de marxismo. Es una formación muy sólida izquierda la que yo... O sea, no salen de ahí todos los pensamientos para toda la actividad productiva. Tan productivo es que ahí estamos. Todas las corrientes del pensamiento marxista. ¿Pero qué experiencia administrativa tienes? Bueno, mira, tenemos experiencia administrativa al frente del PRD, que no es una experiencia menor. No me digas. Es una experiencia importante. Y no me vas a contar los grandes cuentos de hace 6 años. No, pero te lo voy a plantear. Te recuerdo con tu diablito y una caja prácticamente vacía, diciendo una reverenda pendejada que era fraude. ¿Te recuerdo? Lee el libro de Luis Carlos Ugalde, así lo viví. Reconoce que ganó Andrés Manuel. Te lo recomiendo ampliamente y si no encuentras la página yo te la ubico. Pero mira,
sabes lo que no hace lo que yo te quiero plantear, insostenibles. lo que yo te planteo como la de que Calderón es borracho, sabe que no, sabe que no, y sabe que yo sé que está publicado el texto de quien inventó eso a sabiendas de que no lo era. Bueno, y aún así, como decirle asesino a García Luna. Esta entrevista a Carlos Marín, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, espero que sea de utilidad para la gente. Y espero además que puedan hacerse una idea de por qué él sí debe gobernar la ciudad. Él sabe cómo correr a los trabajadores, sabe cómo pasar por encima de los derechos de la gente, sabe cómo hacer que los negocios estén por encima de la actividad del Estado y de los gobiernos, y sabe muy bien cómo defender a los poderosos. Ese sería un excelente candidato a jefe de gobierno, mejor que la Wallace para el Partido Acción Nacional. Entonces, la verdad es que... Me voy a callar para que termines tú el programa, como dice yo soy tu invitado. Tú en mis terrenos no me dejas hablar. Aquí yo le he hecho, no solo de tu sparring, creo que sí le estoy haciendo de tu pendejo, ya me estoy poniendo de malas. Y si tú quieres, terminando esto, con mucho gusto, para debatir quién es de derecha entre los dos, lo resolvemos a chingados en la banqueta. Me parece muy mal, porque primero, eres un hombre mayor y yo no debería abusar de las personas de la tercera edad. La verdad es que sería excesivo de mi parte, ¿no? Entonces, yo quiero decir que como Andrés Manuel... Pues respeta a tus mayores, no me estés... Exacto. Como Andrés Manuel decía, que a ti te gusta mucho Andrés Manuel, claro. Para gobernar se necesitan dos cosas: ser honesto y querer a la gente. No, esa es una de las grandes tonterías que se han dicho. Permíteme. Oiga, ¿y usted por qué quiere gobernar? Porque soy honesto. No te claves en eso. Las dos cosas. Gerardo también tiene el problema del iluminismo. Él cree en milagros. Él es un profundo creyente. Yo no soy ateo porque no crea. Yo sé y puedo demostrar la inexistencia de Dios. Pero este hombre cree en milagros, cree en redentores. Ve a Andrés Manuel, pobre Andrés Manuel, como si fuera el niño de Atocha, el que va a resolver todo, el que ahora nos pregona el amor como quizás lo haría Jorge Negrete hablando con María Félix. Ten cuidado con ese pensamiento mágico, porque eso ha asolvado mucho al país. Fíjate, el niño de Atocha, la milagrería, pensar que una persona nos va a salvar de los males. El niño de Atocha ni santo es. O sea, no tiene nada que ver, es una de las creencias ahí en Zacatecas. Sé de todo. Soy ateo. Y del niño Fidencio, ¿sabes? Y del niño Opa en Xochimilco. Conozco las tradiciones del pueblo niño mexicano, pero no tiene nada que ver, con esas cosas, nada que ver. O sea, Andrés Manuel está planteando una transformación del país y desde la ciudad nosotros impulsaremos esa transformación de fondo. O sea, tomen en cuenta la Constitución, porque hablan de proyecto del país. Claro, ¿Sabes cuál es el proyecto del país? A ver, esto es elemental para la construcción de una nación. ¿Tú sabes cuál es el proyecto de país único que existe o no? El proyecto de país único que existe. A ver, ilústranos. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No, si se quiere otro, tiene que haber un congreso constituyente. Te voy a demostrar cómo hasta en eso no me hagas así porque parece que me estás regañando. Hasta en eso estás equivocado, fíjate. Violan la Constitución todo el tiempo. Pemex, la Constitución dice que el petróleo solo debe manejarlo Pemex. Hasta el narco lo tiene ya. Lee el libro de Ana Lilia Pérez del Cártel Negro. La Comisión Federal de Electricidad y las Transnacionales de la Energía. Un libro de una Ana Lilia Pérez Cártel no existe. No existe. No. Ana Lilia Pérez no existe. Acaba de decir una más de sus mentiras. Otra. Permíteme que yo seleccione mis lecturas. El Cártel Negro. Yo sé lo que leo. No me pongas a chapalear en la prensa carroñera. Lee lo que quieras, pero deberías leerlo. Porque ahí, por ejemplo, se acredita cómo se viola la Constitución entregando a las transnacionales del petróleo y al narco el petróleo mexicano, la Comisión Federal de la Electricidad. Que la gente necesitamos que nuestra riqueza sea palanca de desarrollo en beneficio de la gente. De lo que estamos cansados es de la impunidad, de la corrupción, ¿pero qué tiene que ver con el gobierno de la ciudad? ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, con el narco? ¿Qué vas a hacer con las banquetas de la Ciudad de México? ¿Con las banquetas? Sí. Donde tus amigos de agrupaciones expriistas, que ahora son de agrupaciones de eso que le llaman izquierda, ocupan inclusive el lugar donde pasan las personas con discapacidad en su carrito para vender fayuca o piratería. ¿Qué vas a hacer con esas banquetas? Yo pensé que ¿Qué vas a hacer con esas banquetas? Que estabas planteando de la obra pública sobre las banquetas. Es obra pública. ¿Qué vas a hacer con las banquetas? Yo creo que lo que tendríamos con que los hacer baches. Tendríamos que entregar las banquetas. ¿Qué vas a hacer con los niños de la calle? Yo creo que hay que entregar la iniciativa privada, ¿no? Porque ellos son los que generan empleo y ellos son los que resolverán el problema. Bueno, miren, ¿no? piensa. O sea, eso es lo que tú estás planteando. No, entonces, yo pregunto qué vas a hacer con eso, pues yo te estoy dando una respuesta para que celebres algo de lo que digo. No, yo no vine aquí a celebrar. Sí, ¿cómo yo no? celebré la Nochevieja. Eso es. Celebro los cumpleaños de mis hijos. Mira, lo que se necesita es empleo. Lo que se necesita el 5 de mayo. Empleo bien pagado. No la batalla de Puebla, sino el nacimiento de mi hija. Empleo bien pagado, con respeto a los derechos de la gente. Educación para todos, salud para todos, vivienda, alimentación. Esos son los ejes fundamentales, Gerardo, que son los mínimos que un ciudadano debería tener y no los tiene. Y eso tenemos que hacerlo con la participación de la gente. Va a participar, por supuesto, la iniciativa privada en lo que toca participar, pero el gobierno debe ser un factor fundamental, impulsor de este tipo de derechos mínimos que la gente debe tener. ¿Y piensas realmente que puedes resolver esos problemas? No, resolver no. Cualquiera se van a acabar los pobres. Cualquiera que diga, a ver, los problemas de la ciudad. Primero no dije que se iban a acabar los pobres. Lo que dije es que la gente tenga empleo bien pagado,
acceso a educación, ¿Cómo acceso a salud, acceso a alimentación y acceso a vivienda. Por eso, ¿le vas a contratar, vas a engrosar la burocracia al gobierno de la ciudad? Entonces, ¿cómo le vas a dar empleo? Pues, te pongo muchos ejemplos. Rescatamos el centro histórico y ahí la inversión privada se pone a hacer cafecitos, hoteles boutique, servicios, recorridos, una serie de cosas, y ahí puedes generar cualquier cantidad de empleos. Es una de las zonas. Sí, pero eso ya está. Eso, gracias, en buena medida a los millonados que han invertido ahí, particularmente el Grupo Carso. Te voy a invitar a un recorrido a la zona que es Patrimonio Histórico de la Humanidad y está todavía abandonada, con muchas bodegas, con muchas vecindades. Y con eso vas a crear trabajo para toda la ciudad. Un solo ejemplo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser atractivo, por ejemplo, esos como páramos de tabique gris de Iztapalapa, donde la estética parece estar reñida con la posibilidad de personas que tuvieron para los cimientos la varilla, la televisión, el coche, y dejaron eso como un paisaje de grisedad sin mayor chiste? ¿Cómo lo va a hacer atractivo? ¿Como el centro histórico? No es un asunto de hacer atractivo Iztapalapa. Es un asunto de generar, primero, resolver el problema del agua, que es un problema serio en Iztapalapa, Gustavo Madero en algunas otras zonas de la ciudad. Ahí sí te sugiero, nací en Puebla, cómprase la Tehuacán y tendrán agua de Tehuacán. Yo voy a ser mi consejero para el asunto de los problemas de la solución. ¿Te parece bien? O sea, 12 o 13 años de gobierno de izquierda. ¿Te parece bien no hay ni manera. Que en 12 o 13 años los gobiernos del ingeniero Cárdenas, de Andrés Manuel y de Marcelo Ebrard sigan permitiendo, después de 12 o más años, que llegue agua verde a Iztapalapa? Ya vamos acabando el tiempo y este hombre no me ha dejado de hablar. Es que no me gusta que me cuenten cuentos. Lo cual ay, nosotros sí. Ay. Es muy sencillo. Me quito una pestaña y te pincho. Es muy sencillo. Llueve, nos inundamos y dicen que no tenemos agua. Hay que usar el agua de lluvia. Tienes razón. El agua es un recurso renovable. Y hay que captar el agua de lluvia. Es una gran obra que se puede hacer, se genera empleo, va a participar también la iniciativa privada. Vamos a resolver. Estos gobiernos de izquierda no han podido impedir que llegue el agua verde a Iztapalapa, lo cual me parece, lo entendería de los gobiernos corruptos del Priato y que tal y tal. Bueno, pero en 12, 13 años, y tú en 6 vas a resolver el problema, solo que compres agua de Tehuacán. En 6 lo vamos a hacer. En 6 lo vamos a hacer. Gerardo, ese es un buen ejemplo. Creo que la audiencia ya vio que este diálogo no tuvo mayor sentido que hacerle yo de tu sparring, descargaste tu adrenalina. Yo te tengo un afecto especial y si se me pasó la mano, al primero que le pido disculpas es al diputado Gerardo Fernández Noroña, pero me dijiste por teléfono, no quiero echarme un rollo como si estuviera en una plaza pública, quiero tener una especie de confrontación. Pues qué bueno que fue verbal. La idea era tener una conversación. Hoy escuchamos el monólogo de Carlos Marín. Cuando sea candidato a jefe de gobierno lo volveré a invitar y ya hablaré yo un poco más, ¿no? Podré hablar un poco de las propuestas, de los planteamientos, de lo que vamos de fondo. No tienes experiencia administrativa, eso me preocupa. Yo de todos modos voy a hablar con personas de administración de Milenio que te asesoren. Carlos Marín habla de experiencia, como si, por ejemplo, él hubiera nacido sabiendo cómo encabezar Milenio. Cuando llegó a la dirección de Milenio no había sido director y ahí adquirió la experiencia con una trayectoria que traía. No, pero sí lo había sido. Por eso. De un semanario que, por cierto, tú sigues leyendo, qué bárbaro. Muchas gracias. Entonces, a ustedes. Esto de la falta de experiencia administrativa es absolutamente relativo, porque hay mucha gente que ha llegado sin aparente experiencia, pero con mucho compromiso, con conocimiento, con talento, con dedicación a hacer bien las cosas. Yo llegué a la Cámara sin ninguna experiencia legislativa y hoy propios y extraños reconocen una tarea destacada realizada en la Cámara de Diputados, a tal grado que hasta hay quien me dice que va de senador, pero no, yo quiero ser jefe de gobierno, espero ser jefe de gobierno y vas a ser el primer sorprendido para bien, porque vamos con la participación de la gente a enfrentar los grandes problemas de la ciudad y avanzar muchísimo en mejorar las condiciones de vida de la gente. De verdad te agradezco. Gerardo Fernández a pesar Noroña, de que no me dejaste hablar, te agradezco. Yo te agradezco mucho que hayas puesto punto final a esta conversación. Sí te mantengo el aprecio y espero que en lo personal tengas la mejor fortuna. Te agradezco. Tiemblo de imaginar que gobiernes la ciudad en que yo vivo. Al contrario, vas a estar encantado y feliz de que así sea. Ojalá, porque no me quedará de otro. Y el Popular les agradece a los dos que hayan participado en esta charla, sin lugar a dudas muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias.